Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí esta mañana, listos, contentos de estar a los pies del Maestro y atentos, con un corazón dispuesto a escuchar la máxima autoridad. Recuerda, esa máxima autoridad es la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda la escritura es inspirada por Dios, y eso es lo que queremos, estar a los pies de un Dios precioso, el único Dios verdadero, quien no miente, majestuoso, soberano, creador, sustentador. Él es nuestro Dios. Así es de que te felicito porque juntos escudriñemos, para que juntos escudriñemos la palabra donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa, rumbo a tu trabajo o en tu trabajo, en la escuela. Te mando un fuerte abrazo y un saludo, y agradeciéndote que estés con nosotros. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa, mi preciosa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, y queremos dar gracias a todos los que nos escuchan en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas, y desde luego todos los que están en el video en vivo. Gracias por estar siempre pendientes de los programas, gracias por los que comparten los enlaces. Recuerda, todos estos enlaces están en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors: Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Haven Road y 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps en Crafts, camisas y regalos personalizados. Gracias a nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su amor, su compromiso con la verdad y con el Evangelio de Jesucristo. Y gracias a ti que estás cada mañana buscando el corazón de Dios en su palabra. Y nos vamos al libro de las revelaciones, la revelación de Jesucristo, capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Así es, dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y esta libertad precisamente viene de conocer la verdad, de estar libres de nuestra ignorancia, poder entender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. El mundo no sabe quién es, está sin propósito, está sin identidad, está buscando en la manera incorrecta, buscando un futuro incierto con charlatanes o con demonios mentirosos. La única manera de saber el futuro y de saber el presente y de saber quiénes somos es viniendo la Escritura, porque la palabra de Dios es nuestro manual, el manual del fabricante. Y hemos llegado a Apocalipsis 14, ¿verdad? Apocalipsis nos está mostrando la revelación de Jesucristo, el plan de Dios histórico, y están hablándonos específicamente de la última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel, mostrándonos esta última parte donde él está tratando con los judíos, con su pueblo elegido, ya no con la iglesia, ¿verdad?, sino con su pueblo elegido. Y es importante poder ver lo que va a pasar al final. Ya hablamos de todas las señales, de todas las cosas, pero algo importante que nos está hablando Apocalipsis en este capítulo 14 es este contraste, porque están estos últimos 3 ángeles y al final viene la ciega del mundo, que se refiere a los juicios finales de parte de Jesucristo. Estos juicios finales siempre han estado por toda la Biblia y nos están advirtiendo una y otra vez. Y llegamos a este último punto donde tenemos este maravilloso contraste, ¿verdad? Aún a pesar de estar en el momento más oscuro, más difícil de la historia humana, ¿verdad? Tenemos un grupo de gente, primero los 144,000 que vencen hasta el final, pero este grupo de gente, los santos de la gran tribulación, quienes vencen. ¿Por qué vencen? ¿Por qué es capaz de vencer esta fe a pesar de ser mártires, a pesar de tenerlo que entregar todo, de perder toda posibilidad de funcionar en una sociedad, perder todo privilegio, ¿verdad? Piensa en escuelas, entretenimiento, educación, piensa en salud, todas estas cosas fuera, viviendo como fugitivos, viviendo en una situación tan compleja. ¿Por qué son capaces de sostenerse, verdad? Precisamente por su fe. Una fe a prueba de todo, la fe genuina, la fe que nos sostiene. Y esa es la fe que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Te acuerdas? Vimos en Romanos, ¿verdad?, cómo nada nos puede arrebatar de la mano del Señor, y cómo la fe genuina es una fe no estática, no es información, sino es responder.
Sí, así es. ¿Qué nos separará del amor de Dios? La fe genuina responde al sacrificio de Jesucristo. La fe genuina entiende, tiene comprensión espiritual acerca de lo que es el Evangelio, porque no es una fe sin entendimiento, no es un paso al vacío, simplemente es fe en las evidencias de que Jesucristo vino, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y tiene el poder para cambiar una vida, el poder de perdonar los pecados, el poder de restaurarte, el poder de volver a hacer algo en tu vida que regenere totalmente tu interior. ¿Para qué? Para que tu vida, lo que sale, sea realmente provenga de un nuevo nacimiento. Así es, y estuvimos hablando en qué se sustenta la fe genuina, ¿verdad? En el poder de Dios, en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en la gracia de Dios, ¿verdad? En todas estas cosas se sustenta la fe genuina. Y como dice en Santiago, no es una fe muerta, es una fe viva que produce, ¿verdad? Es activa, ¿no? Y es importante esto porque luego hablábamos de esta enseñanza equivocada de saber que alguien que hizo una profesión de fe, levantó su mano o se bautizó o hizo algo, ¿verdad? Y que después se fue al mundo y nunca manifestó frutos de una fe genuina o frutos dignos de arrepentimiento. Dice, no, pero él como hizo su profesión de fe, entonces siempre es salvo. O porque hizo esto. No, es una realidad, lo vimos. El que es salvo eternamente es salvo. Pero la salvación viene de una fe genuina, una fe viva que produce transformación y que produce a alguien que ama más y más a su Salvador, y que hay frutos dignos de arrepentimiento, que hay fruto de obediencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace la fe en esta situación. Y esta fe obediente permanece y permanece hasta el final, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El que persevera hasta el final, este será salvo, y nos hace capaces y deseosos de perseverar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos seguimos hablando de las características de la fe genuina. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Qué hay de aquellos, como te decía, que presumen conocer y dicen que se alejan, ¿verdad? ¿Qué hay de aquellos que dejan de perseverar? Bueno, la Biblia nos dice que la fe no falló, ¿verdad? En primera instancia, la única opción que queda es que nunca en verdad creyeron, ¿verdad? Fueron como estas semillas que quizá gran emoción, ¿verdad? Pero el momento de la prueba se apartaron. O quizá fueron como estos que amaban tanto su vida, amaban tanto sus deseos, como dice la palabra, los placeres de esta vida, los placeres de esta cosa, de este mundo, las riquezas, ¿verdad? Que el fruto, la tierra se hace infructuosa porque está totalmente contaminada con los deseos de este mundo, pero la semilla que realmente persevera es la que oye, la que persevera en ella, ¿verdad? Y bueno, precisamente es esto. La fe genuina se comprueba con la perseverancia hasta el final. El creyente genuino nunca deja de creer, ¿verdad? No es que no caiga, ¿verdad? 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Pero mira lo que dice primera de Juan 2:19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Así es, y no estamos hablando de alguien que cambia de iglesia, estamos hablando de alguien que se aparta del Señor Jesucristo y que comienza a vivir una vida mundana, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios. Estamos hablando de esto. Entonces, esto es de lo que viene hablando Juan, ¿verdad? La vida genuina, la fe genuina manifiesta obediencia. Es importante. Entonces, este asunto de perder la salvación no es una doctrina bíblica, simple y sencillamente enfocándonos en todo lo que se basa la fe, ¿verdad? Decir que alguien pierde la salvación es decir que Dios es infiel, ¿verdad? O decir que la incredulidad, ¿verdad? Sobrepasa toda la soberanía de Dios. Y bueno, tenemos que entender que no es así. Dios es fiel. Tenemos que regresar a las sendas antiguas, tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. Ahora fíjate, estas personas, vamos a la siguiente parte del versículo 12. Lo primero es que ellos perseveraron, ¿verdad? Y nos muestran la perseverancia. Dice, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Dónde? En medio de una situación totalmente oscura, en una situación difícil, ¿verdad? Como ninguna otra, dice el Señor, que si no el Señor no acortara esos días, ninguno quedaría con vida, de tan difícil que es, ¿verdad? Aún los elegidos, aún los que el Señor tiene para sí, dejarían de vivir, ¿verdad? Todo quedaría consumido. Sin embargo, estos perseveran. Y dice el versículo 12,
Estos los que perseveran son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿verdad? Otra vez, en estas circunstancias ellos están guardando los mandamientos, están guardando la fe. Guardar es la palabra tereo y significa vigilar, mantener el ojo sobre algo, prevenir de que escape, estarlo custodiando. Fíjate que tiene esta imagen de una fortaleza militar, ¿verdad? Guardando una línea, cuidando algo. Entonces por eso se traduce como custodiar, como reservar, como retener. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? En este tiempo. El hecho de ser testigo y de guardar los mandamientos del Señor, que implica denunciar el pecado, denunciar lo que es incorrecto, trae vergüenza, trae persecución, trae ser expulsado de la sociedad, incapacitado para funcionar en ella. Es perderlo todo por causa de la verdad. Denunciar la verdad cuesta todo. Sí, así es, denunciar la verdad nos cuesta todo. ¿Por qué? Porque no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago nos pone las cosas en blanco y negro. Y si tu vida no está resuelta en absolutos, siempre vas a estar con un corazón dividido. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita en absolutos. O tienes fe o no la tienes. O perseveras o no perseveras. O crees en el Hijo de Dios o no crees en el Hijo de Dios. Entonces la fe es un absoluto en nuestra vida. Así es, y algo importante, lo que la Biblia nos dice es que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, ¿verdad? Cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. ¿Y cómo es que somos sal? Porque en esta situación es donde pierde la iglesia el enfoque, fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos para proclamar la verdad, como bien dijiste, proclamar la verdad, denunciar el pecado. En el momento en que nosotros hacemos la línea entre la verdad y la mentira borrosa, estamos perdiendo el sabor. En el momento en el que hacemos el asunto entre tibio, entre azul y buenas noches, ¿verdad? Sí. Estamos perdiendo la sal, y eso está sucediendo mucho en nuestros tiempos. ¿Por qué? Quizá con el afán de tener más likes en Instagram, quizá con el hecho de no querer perder mi mega iglesia, ¿verdad? Y en querer ser más parte, más cool delante del mundo. Pero checa esas cosas. El hecho de, la Biblia nos dice al revés, que los falsos profetas, ¿verdad? Son a los que le decían, bien, qué bien, tienes un lugar en nosotros. Pero los profetas reales son aquellos que sufren persecución, porque el mundo aborrece a Dios, aborrece la verdad, sí. no quiere la luz. Y ese es un precio que nosotros debemos pagar. Y ese es algo que nosotros debemos de levantarnos por la verdad. Y nosotros debemos decirlo, ¿no? La autoridad, quien dice lo que es bueno y lo que es malo, es Dios y es su palabra. Y nosotros tenemos que decirlo a toda costa, a cualquier costo, ¿verdad? Sí. Y tiene que llegar el momento en el que nos tenemos que levantar. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo con esta cuestión, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios está escuchando nuestras oraciones, y yo he estado viendo cómo en diferentes lugares hay resistencia en cuanto a la mentira de todas estas cosas, del transgénero, del homosexualismo, del aborto, ¿verdad? Del feminismo, del machismo, todas estas cosas que son mentiras, de las cuales tú como cristiano, yo como cristiano debo estar informado para poder levantar la voz, ¿verdad? Y no importa, dice la Biblia que si tú amas más a padre, a madre, hijo, a hija que a mí, no eres digno de mí. Dice el Señor que si uno toma la rienda, ¿verdad? Y voltea hacia atrás, no es apto, ¿verdad? Y lo que veíamos hace ratito, ¿no? Y nosotros tenemos que mostrarlo. O sea, por ejemplo, la Biblia nos dice claramente que la práctica sexual fuera del matrimonio es inmoral y es abominable, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuánto ya se acepta, por ejemplo, la fornicación, que es el sexo antes del matrimonio, ¿verdad? Que, pues es que los muchachos de hoy viven juntos. No, eso es incorrecto, y nosotros tenemos que estar diciéndolo constantemente. Es incorrecto, y eso trae destrucción y rompe con la capacidad del verdadero amor, la verdadera incapacidad. Destruye en la persona la capacidad de tener un matrimonio durable, y por eso tienes toda esta gente que con 4, 5, 6, 7 matrimonios, porque nunca entendieron lo que es la pureza sexual. Nunca entendieron lo que Dios creó,
¿verdad? Hablando de esta situación, por ejemplo, impureza sexual inmorable y es abominable delante de Dios. Llamarle pecado a lo que es pecado, ¿verdad? El pecado en sí, en general, es abominable delante de Dios, y el pecado incluye todo eso, ¿verdad? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, los borrachos, los maledicientes, incluso, ¿verdad? Obviamente los fornicarios, y los fornicarios incluye práctica homosexual, incluye adulterio de cualquier cosa, incluye estar en la pornografía, incluye todas estas cosas, son abominaciones delante de Dios, ¿verdad? No se diga, por ejemplo, todo este asunto de la disforia de género, que en el nombre del amor, pobrecito, no, es confusión. Y es algo que no está bien. Si yo tengo un cuerpo biológicamente hablando, ¿verdad? Con un género, y yo digo que no soy lo que soy, eso no es algo que diga, ay, pobrecito. No, tenemos que poner la verdad. Si tú no llamas verdad a lo que es verdad, lo que estás haciendo, no estás ayudando al pobrecito, estás haciéndole daño, le estás lastimando. Sí, muchas veces pensamos que eso es solamente un moralismo, pero no es un moralismo, y ponemos y clasificamos a Dios en el punto de moralista. Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado del diseño que Él hizo. Es el cuidado de Dios y las normas de Dios para que podamos vivir una vida plena. No se trata de moralismo. Muchas veces piensas que todo este conjunto de normas establecidas por Dios solamente se trata de cosas que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con el qué dirán. Con religiosidad. O religiosidad. No es así. Es el conjunto de normas para que tengas una vida plena. Es por el contrario, es una protección, ¿no? Así es, porque otra vez la palabra de Dios es el manual del fabricante. Solamente con honestidad voltea a ver la sociedad. Sí, el hombre lo único que hace es destruir la familia. ¿Por qué es satánico? Porque el hombre está caído y Satanás sí está detrás de todas estas cosas, para la destrucción, ¿verdad? El adulto ahí está haciendo sus cosas, entregándose. ¿Pero qué me dices de esos pobres bebés, de esos pobres niños que están creciendo sin padres, sin familia? Hay una destrucción. La ley, la palabra de Dios, todo esto que está escrito está para mostrarnos el camino, para decirnos quiénes somos y, como bien dices, libertarnos. Salir fuera de eso es destruir. No solamente es una destrucción de lo que Dios crea o de lo que Dios ha diseñado, el diseño. O sea, utiliza un tenedor para cualquier otra cosa, no te sirve, ¿verdad? Las herramientas que tienes son para protección en las manos, utilízalas para otra cosa, ¿verdad? Utiliza tu computadora para matar moscas, no sé, algo por el estilo, lo destruyes, terminas destruyéndolo. Dios ha puesto eso para nosotros, y fíjate cómo esto es tan sutil, ¿no? Por ejemplo, esta parte, pobrecito, no lo hagas sentir mal, es eso. La otra es, en el nombre, la mujer tiene derechos. Mira qué grande soy, qué bueno soy con la mujer, que le doy los derechos, entonces hay que matar al bebé. Claro, para poder traer la solución a que no se quede ese bebé sin familia, lo mejor es matarlo, mátenlo. Así es, pero a lo que me refiero, el punto es este lenguaje, ¿verdad? Que esconde la maldad. O sea, yo estoy haciendo algo altruista porque estoy cuidando. No estás cuidando. Pues está saliendo del manual del fabricante, y lo que estás haciendo es destruyendo una vida. Y entonces ya estás diciendo, no, pues es que no es vida, no es un bebé hasta que sale del vientre. No, un bebé es formado desde el momento de la concepción. Ya toda la cuestión, ¿verdad?, del ADN está conformada. Es un ser humano, a la perfección. Cuando Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros y se encarnó de María la Virgen, desde el momento de la concepción ya era Jesucristo, ¿verdad? Igual que Juan. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, nosotros tenemos que poner atención, porque toda esta maldad, toda esta cuestión que no tiene sentido, tenemos que denunciarla como creyentes, y nosotros tenemos que hablar, no podemos quedarnos callados, ¿verdad? En el nombre de amor y paz, está mal. Esta es la misma situación que hemos visto acerca de boca de dragón y apariencia de cordero. Tenemos que tener cuidado y saber que el amor verdadero, el amor dice la verdad, y eso lo estamos viendo. Por ejemplo, estaba yo escuchando, tengo que darte los detalles, no quiero sonar ignorante, pero hay un barco, ¿verdad?, un destructor, creo que es de los Estados Unidos, ¿verdad?, que le pusieron el nombre de alguien que fue acusado de pedofilia, literalmente, y ahora es el nombre de un barco de los Estados Unidos muy importante, claro. Y fue nombrado por un funcionario del gobierno, ¿verdad?, que piensa que es mujer. Un hombre que piensa que es mujer. Entonces, checa todas estas cosas. Nosotros no podemos decir, ya es lo normal, ya avanzamos, porque le llaman a eso progreso. Eso no es progreso, eso es retroceso. Y nosotros debemos de constantemente decir la verdad. Ahora, mencionamos todo esto porque estos santos de la tribulación,
¿verdad? Guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y eso es parte de guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Denunciar la maldad, ¿verdad? Y eso cuesta que te censuren las redes sociales, ¿verdad? En algunos lugares que pierdas tu trabajo, en algunos lugares como hoy, que familias enteras se dejen de hablar, ¿no? Por una cuestión de este tipo, ¿no? Y nosotros, yo no estoy hablando de política, pero si tú estás viendo que un partido político, ¿verdad?, está empujando todo este tipo de cosas, como cristianos, nosotros no podemos, por esa sencilla razón, no podemos apoyar esas cosas. Si tú eres cristiano, tú no puedes estar apoyando el aborto, porque si lo estás apoyando es porque no has entendido la verdad. No puedes apoyar toda esta cuestión de que, sí, así nació, entonces está bien que practique, que tenga un estilo de vida homosexual. No, los cristianos no podemos aceptar eso porque estamos haciéndole daño a la sociedad, estamos haciéndole daño a las personas. Vuelve a retomar y a rechecar lo que Dios dice en su palabra, porque Él es la autoridad, no el ser humano. Entonces nosotros necesitamos y estamos llamados también a guardar los mandamientos de Dios y a denunciar la mentira en función, no a, como bien dijiste, no a una moralidad, no a un legalismo, sino a lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque finalmente esa es preservación de nuestra sociedad, preservación de nosotros mismos y aún para el futuro, ¿verdad? Hay juicio. Hay juicio para el pecador y nosotros tenemos que amarrarnos a la verdad y para proteger. Tenemos que denunciar la mentira y tenemos que seguir anunciando la verdad. Claro, la siguiente generación es la que están adoctrinando, la que están formando con estas convicciones y con estas bases, pues llenas de inmoralidad, llenas de toda esta suciedad, ¿verdad? En cuanto a todo lo que es pues que tiene que ver con las cuestiones sexuales, y esos son los siguientes gobernantes. Tienes que tener mucho cuidado. Ahí está la siguiente generación que va a gobernar, los siguientes empresarios, las siguientes personas que van a estar en puestos de influencia, los siguientes senadores, diputados, están en este momento formándose dentro de los high school, dentro de los middle school. Ahí están todos ellos en las universidades, están por salir una generación completamente plagada de todas estas cosas. Así es, y los están adoctrinando y los están metiendo en todas estas cosas desde la escuela. Esta gente tiene tomada la educación desde kinder. Y si tú no pones atención y si solamente los echas ahí y eres de los que dicen, ay, que él escoja. No, lo que estás diciendo no es que él escoja, lo que estás haciendo es que otro tome tu responsabilidad. Ese maestro está tomando tu responsabilidad. Si tú no disipulas, si tú no instruyes a tus hijos, Satanás lo va a hacer. Sí, son de 7 a 8 horas cada día que tus hijos están oyendo todas estas cosas. Así es. Que están contradiciendo las 3 o 4 que, si bien les va, que tú pongas atención y dejes un poco tu celular, tus series, tus novelas, entonces, ¿cómo vas a contrarrestar esas 8 horas? Así es, no existe tal cosa como ser neutral, no existe tal cosa. Si tú no estás instruyendo, no estás formando, el internet lo está formando. Y no solamente, ese es el punto al que quería llegar, no solamente es en la escuela, son las redes sociales. Pon atención, ¿verdad? Porque ahí pasan muchas horas tus hijos y ahí los echas tú, ¿verdad? Y checa las cosas, aunque tú veas muñequitos de computadora, y todo eso tienes que analizarlo, revisarlo con respecto a tus hijos, lo que están escuchando y lo que están viendo, porque precisamente es lo que se utiliza para adoctrinarlos, ¿verdad? A los niños, sus caricaturas, todo este asunto, a los jóvenes, todas las redes sociales, TikTok, todo eso tiene un porqué, tiene una narrativa, hay un algoritmo que está moviendo todas esas cosas, que está dando esas cosas a los adultos también, las noticias, todo este asunto, ¿verdad? Jóvenes, la música, tienes que poner atención en todas esas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que nosotros necesitamos ser la sal del mundo. Y algo que aprendimos en la noche de discipulado es que la vida cristiana es disciplinada. Requiere disciplina, ¿verdad? Mencionaba esas imágenes que nos pone la Biblia, ¿no? Requerimos la pericia de un soldado bien entrenado que sabe moverse en la guerra, ¿verdad? Sabe las batallas, sabe escuchar a su general. Requerimos la disciplina de un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Que sabe lo que tiene que hacer para estar listo y correr toda una carrera completa y terminar. Requerimos la perseverancia de un agricultor, ¿verdad? Un agricultor que es perseverante, que es paciente, aunque esté bajo el rayo del sol, sabe y entiende, ¿verdad? Los cambios, cuando viene lluvia, cuando viene sequía, sabe proteger, sabe cuidar. Necesitas
necesitas el conocimiento de un arquitecto que sabe levantar edificios bien cimentados, que a pesar de que llegue lluvias, tormentas o temblores, su casa no cae porque está fundada sobre la roca. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de tiempo completo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra eternidad. De nuestra supervivencia no solo en este mundo, sino para el que sigue, ¿verdad? Y Dios, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por eso necesitas entender que necesitas una fe activa, una fe genuina, ¿verdad? Una fe que te lleva a todas estas cosas. Fíjate, algunos textos, lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así es. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, así como ellos guardaron los mandamientos de Dios a cualquier costo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así es. El amor al Señor implica guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos implica conocerlos. ¿Dónde están sus mandamientos? Están en la palabra de Dios. No es un conjunto de personas que se reúnen para contradecir lo que la Biblia dice y entonces, ellos son la autoridad. Cuando tú lees la Biblia, ¿verdad? Y está en contradicción lo que un grupo de gente se diga, por más que se vistan de una manera muy así, supuestamente santa, y están contradiciendo la Biblia, ¿quién dice la verdad? ¿Ellos? ¿Solo porque 5 o 6 dijeron algo que es contrario a la palabra de Dios? Sigue siendo la palabra de Dios la máxima autoridad, y nosotros estamos llamados a amar la verdad, a amar la palabra. Fíjate, Juan 15. Ustedes son mis amigos, hacen lo que yo les mando. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y por último, primera de Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es. ¿Y cómo vence al mundo nuestra fe? Precisamente eso, siendo sal y luz, no perdiendo nuestra capacidad de salar, no ocultando en un cajón la luz, o no escondiendo una ciudad, ¿verdad? En un monte. No es posible. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y para eso requerimos guardar los mandamientos del Señor, y requerimos proclamar los mandamientos del Señor, la verdad, denunciarla, ¿verdad? Y fíjate, esta gente en un gobierno bajo el tirano más tirano de todos, bajo amenaza de muerte, ¿verdad? Literalmente en una persecución encarnizada contra ellos, ellos no van a abandonar su fe, van a perseverar, van a guardar los mandamientos y van a guardar la fe de Jesucristo, es decir, van a ser testigos leales. A pesar de que, por un lado, Satanás no va a dejar de decir mentiras, ¿verdad? Tenemos estos 3 ángeles en medio del cielo, pero tenemos a Satanás también diciendo abajo: yo voy a vencer a Dios, yo te voy a ofrecer tu mejor vida ahora, no te tienes que arrepentir, no les hagas caso, esas son puras mentiras. Esto se va a poner mejor, vamos a vencer al final, ¿verdad? Son las mentiras que Satanás te dice, son las mentiras que tú escuchas. Yo le voy a seguir, al cabo ni hay Dios, al cabo si me muero dejo de existir. Eso de la religión, aquello, todas esas mentiras que hacen que no voltees al Dios vivo, al Dios verdadero, que hace 2000 años vino y partió la historia en 2, al Dios que sustenta todo, al Dios que nuestra conciencia sabe que está ahí, sin embargo que cierra sus ojos a ella. No, yo soy ateo, no, yo esto, no, yo lo otro. Verá todo este tipo de justificaciones que Satanás va a estar gritando, aparte diciendo: ¿quieres vivir? ¿Quieres tu mejor vida ahora? ¿Quieres que no te persiga? ¿Quieres seguir funcionando como sociedad? Adórame a mí, ponte la marca de la bestia, haz esto, ¿verdad? Haz aquello. No, olvídate de la iglesia, olvídate de todas esas cosas, y dime dónde están todos los cristianos, porque donde estén yo los voy a acabar con ellos, o a los santos de la gran tribulación que van a estar en este momento. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Estos creyentes no van a creer ni una sola palabra, y se van a mantener firmes a los mandamientos de Dios y al testimonio de Dios. Y nosotros estamos llamados a tener este tipo de fe. ¿La tienes? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Buenas Nuevas, esto es Esenciales, y estamos en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de la perseverancia de los santos, ¿verdad? Una doctrina por demás bíblica. La Biblia nos habla en todo tiempo. Estamos hablando de lo que significa o cómo se ve una fe genuina, ¿verdad? Y estamos viendo estos santos que perseveran, ¿verdad? Cómo guardando los mandamientos y siendo testigos fieles, el testimonio de Jesucristo, el testimonio del Evangelio, ¿verdad? Testigos leales, a pesar de que Satanás no va a dejar de engañar con falsas señales, falsa religión, falsa ideología,
prometiendo una libertad falsa, una victoria falsa contra Dios, tu mejor vida ahora, sin necesidad de arrepentimiento ni abandonar tus pecados, ¿verdad? Es decir, sigue siendo el Dios de tu propia vida, ¿verdad? Diciendo todo este desastre es temporal, te voy a devolver tu vida, vamos a vencer a Dios, no tienes que arrepentirte, tienes que adorarme más bien, confía en mí, yo no te voy a perseguir, te voy a dejar funcionar. Estos santos no van a creer una sola palabra porque están guardados en la fe, al testimonio del Señor, ¿verdad? Están escuchando también por igual los 144,000 judíos testificando, están escuchando a los 2 testigos y están gozándose al ver estos 3 ángeles yendo por la mitad de la tierra, por la mitad del cielo, cruzar los cielos dando este testimonio. Ellos están hablando de esta fe genuina que no es nueva. Fíjate, Hebreos 11:13 al 16 nos habla del salón de la fama de la fe de los santos del Antiguo Testamento. Y mira cómo ellos creyeron y cómo sigue siendo la misma fe que el Señor quiere darte, la misma fe que tú y yo necesitamos abrazar y practicar, ¿verdad? En esta perseverancia. Mira lo que dice Hebreos 11. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Te das cuenta de eso? Fíjate nada más cómo estas personas se sabían extranjeras y peregrinas y tenían esta promesa eterna, eternidad, la misma que tienen estos santos de la tribulación, la misma que tú y yo necesitamos. Estamos de paso, ¿verdad? Simplemente ve a los panteones, ahí no hay propiedades más que un cuadrito y eso depende si pagaste perpetuidad, porque si no te sacan de ahí, sacan tus huesos en no sé cuánto tiempo. Pero la realidad es que nosotros tenemos algo que no se nos va a arrebatar, que es nuestro y no es un cielo etéreo, es una realidad más real que la que vemos, lo vamos a estar viendo en un futuro. Pero mira, ¿hasta dónde, qué precio estuvieron dispuestos a pagar por esta realidad? Por esta fe genuina. Hebreos 11:35 al 39. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de lo prometido. Así es. ¿Te das cuenta? Esta es la fe que persevera hasta el final. Se sostuvieron como viendo al invisible, ¿verdad? Y terminaron la carrera. Pero a diferencia de ellos, los santos de la tribulación tienen el privilegio de que faltan unos cuantos años para ver a Jesucristo, ¿verdad? Reinando en esta tierra. Cuando tú vienes a la palabra de Dios con honestidad y sin prejuicios, te das cuenta que este es asunto de amilenialismo, ¿verdad? O postmilenialismo. No cabe. Sencillamente Dios, Jesucristo, viene a reinar a esta tierra, ¿verdad? Viene a reinar esta tierra por 1000 años y lo estamos viendo de esta manera y ellos están esperando eso, nosotros estamos esperando esto, ¿verdad? Sí, en estos tiempos una pequeña élite va a estar viviendo su mejor vida ahora, ¿no? Van a estar ahí en sus búnkers o en sus cosas protegiéndote, pero estos santos van a estar esperando pacientemente a pesar de cualquier cuestión, porque saben que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno. Ellos saben que solo quedan 3 años y medio y tienes 3 años y medio de mentiras falsas, ¿verdad? Porque esa es la cuestión, verdad o mentira, y la verdad se sustenta y tenemos a nuestro Dios que no miente. Entonces es muy importante, ahí se ve la perseverancia, la paciencia de los santos, el resultado de aquel que ha creído en el Señor, que ha confiado en Él. Un costo en primer lugar de negarte a ti mismo, ¿verdad? De decidir no correr en el mismo desenfreno que el mundo corre, pero hay una recompensa eterna.
y hay una verdadera salvación del castigo y la condenación eterna. Así es de que en este día yo te invito, si tú no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, este es el día en que lo puedes hacer. Este es el día en que tú le puedes dar un voto de confianza al Señor. ¿Y qué te pide el Señor? ¿Verdad? Que mueras a ti mismo, que le creas, que confíes en Él, que abandones tu pecado. Porque ese es el problema de nuestra sociedad incrédula. El problema de nuestra sociedad incrédula es que ama su pecado. Y el Señor te dice, suelta eso, suelta esa porquería que te está pudriendo. Yo te puedo dar eso y mucho más, refiriéndose no al pecado, sino a la paz, al gozo, a la esperanza, a las cosas que solo Dios puede dar. Así de que yo te invito en este día, haz una decisión por Cristo. Deja de justificarte. Todas las justificaciones que existen en cuanto a ideologías, en cuanto a todo lo que existe, ¿sabes para qué es? Para que no sueltes tu pecado y para que no creas que hay un Dios que es el juez de toda la tierra, que te va a pedir cuentas delante del cual vas a estar. Y para que sigas viviendo tu vida a tu manera. Porque aquí comienza el Evangelio. El Evangelio te dice que si sigues viviendo tu vida a tu manera, eres enemigo de Dios y eres rebelde en contra de Él. Y la Biblia nos dice que solo hay un Dios. Y ese Dios, juez, creador de todas las cosas, te llama al arrepentimiento. Llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Así es de que te invito a que cambies esa manera de pensar el día de hoy y recibas verdadera libertad, verdadera vida eterna, reconciliación con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados. Y a nosotros nos da ese ministerio de reconciliación, como si Dios rogase por medio de mí, por medio de la iglesia. Te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado para que tú y yo recibiésemos la justicia, el perdón de Dios. Entrégale hoy tu vida y dile, Señor, te entrego mi vida. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, creo que yo merecía esa muerte. Señor, hoy dejo de correr, hoy dejo de huir y hoy reconozco mi maldad. Reconozco que mi vida, mis convicciones están equivocadas, Señor. Y hoy las entrego delante de ti. Hazme una nueva persona, una nueva criatura. A partir de hoy me entrego a ti y comienzo a caminar contigo. Señor, creo que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, 3 cosas importantes. Comienza una relación con la palabra de Dios, lee tu Biblia diariamente, comienza a orar, habla con Dios y congrégate. 3 cosas, las 3 tienen el mismo nivel de importancia: una relación con la palabra de Dios, una relación de oración y una relación con su iglesia. Así es de que nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde, miércoles grupo de jóvenes 6:30 de la tarde. Este viernes es el último viernes de las noches de discipulado, te esperamos 7:30 viernes. Recuerda, vamos a tener un pequeño convivio al final de la última clase, así es de que por favor trae un poco de tu cena para que puedas compartir con nosotros. Y bueno, pues el viernes 3 de diciembre tenemos la conferencia para mujeres, de mujeres creciendo en gracia. Cerramos el año con esta conferencia, están todas invitadas. Busca el evento en Facebook y por favor acompáñanos. Trae una amiga, invita a una amiga. Tus amigas necesitan el amor de Dios, tus amigas necesitan saber que Jesucristo les está buscando y les ama profundamente. Y bueno, pues gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Tiene muchos temas en su página en Facebook. Y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García. También ella tiene una amplia gama de productos que tú puedes personalizar. Busca a Naps and Crafts en Facebook. Así es, te invitamos 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Ahí te esperamos cada domingo 1 de la tarde. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Quédate en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.